Según el Código Penal de Jalisco, se entiende por hostigamiento sexual cuando una persona asedia o hostiga a otra con fines lascivos, valiéndose de su posición jerárquica de poder, derivada de sus relaciones laborales, docentes, religiosas o de cualquier otra que implique subordinación de la víctima. El origen de estos delitos tiene factores exógenos como lo es vivir en áreas urbanas, la influencia negativa del entorno socioeconómico, las costumbres y la educación, la variación estacional siendo más frecuente durante primavera y verano, y la hora. También suceden comúnmente durante la tarde y las primeras horas de la noche. En cuanto a los factores endógenos, encontramos la personalidad del agresor, las enfermedades mentales, alcoholismo y drogadicción, y la edad, ya que los agresores suelen ser mayores que la víctima. En cuanto a los tipos de agresores, existen los de conducta antisocial, los sádicos, los explosivos y los sexuales enfermos mentales. Por violación se entiende a cualquier relación sexual que se consigue únicamente por medio de la violencia o la intimidación y comprende solo la cópula o el acceso carnal. La cópula es la introducción del miembro viril en ano, vagina o boca o cualquier otro objeto que se le equipare por medio de la violencia física o moral. El himen es la membrana de la unión vulvovaginal que se extiende hasta el orificio estrechando su lumen. Según su morfología, encontramos el semilunar, anular o labiado, o en la siguiente diapositiva, biperforado en la parte superior, cribiforme a su derecha y ausente en la parte inferior. La desfloración es el desgarro del himen que produce una pequeña hemorragia y ligero dolor, considerando la brutalidad del acto y las proporciones anatómicas. Al inicio muestra bordes sangrantes, rojos, tumefactos y desiguales. Después cicatriza. Los bordes cicatrizan por separado, la membrana queda permanentemente dividida y este proceso tarda de 3 a 4 días aproximadamente. En la exploración general de la víctima se debe de evaluar el aspecto, talla, peso, estado de la ropa y del cabello, marcas ya sean equimosis o venopunciones, uñas para encontrar restos de la piel del agresor y mordeduras para realizar el molde del agresor. Para la valoración médico-legal se realiza una exploración vaginal. En posición ginecológica se toman ambos labios mayores y ligeramente se ejerce una tracción hacia adelante pidiéndole al paciente que realice un pequeño esfuerzo. Esto es para ver la dilatación del orificio vulvovaginal y se explora el borde libre de la membrana. En primer lugar se buscan desgarros himeniales. Las lesiones genitales son más frecuentes en niñas que en adultas y cabe destacar que antes de los 6 años el coito es prácticamente imposible. De los 6 a los 11 años sí es posible, pero deja muchísimas lesiones. Y después de los 11 años ya hay ruptura del himen y ligeras lesiones genitales. Siguiendo este último esquema, en la valoración podemos encontrar en la imagen superior izquierda un desgarro en la hora 3, este es reciente. Del lado derecho en la parte superior entre la hora 6 y 7, también es reciente. Del lado izquierdo en la parte inferior se encuentra uno a la hora 6 y ya se ve cicatrizado, lo que quiere decir que es un desgarre antiguo. Y en la parte inferior del lado derecho se encuentra uno entre la hora 7 y 8, también es reciente y se ven los bordes sangrantes. En esta última imagen también podemos encontrar un desgarro antiguo en la hora 5 y 8, los bordes también ya están cicatrizados y separados. Las lesiones genitales son frecuentemente causadas por la mano por la introducción de otros objetos extraños. El signo general a todo coito vaginal es esperma en genitales o ropa, vello púbico, contagio de enfermedades de transmisión sexual y fecundación. En coito anal o atentado pederástico se debe de revisar en posición ginecológica o genipectoral, separando los glúteos con ayuda de alguien más hacia afuera. En los niños es recomendable la posición de decúbito lateral izquierdo. Además, no se deben de confundir las lesiones con fisuras anales. En un atentado agudo, las lesiones anorrectales se presentan como laceraciones, desgarros o grietas en la mucosa y en los pliegues radiados de la piel.
Además hay parálisis del esfínter anal, dolor al deambular, lesiones extraanales, esperma en la cavidad anal y enfermedades de transmisión sexual. En atentados crónicos podemos encontrar laxitud del esfínter anal, fisuras o crestas e inflamación crónica. Cuando la penetración es bucal, no se encuentran lesiones, pero puede haber presencia de semen o si la víctima mordió el miembro viril del agresor, se puede tomar un molde y se manda a odontología forense. Cuando la penetración es con objetos, podemos encontrar vulvovaginitis traumática, restos de cuerpos extraños en vagina o recto, y cuando son en atentados crónicos, desarrollo del capuchón del clítoris y labios mayores y dilatación del orificio himeneal. Para la anamnesis se deben de recolectar datos como dónde fue, cuándo fue, si ejerció otras formas de violencia, si la víctima ejerció defensa contra el agresor, las lesiones producidas por el agresor, la última relación sexual consensuada, antecedentes ginecológicos de importancia como lo son partos, cesáreas o abortos, antecedentes médicos de relevancia, eyaculación, uso de drogas o de medicamentos y si antes de la consulta se realizó alguna ducha o lavado vaginal. Se puede recolectar esperma en la zona vaginal, anorrectal y orofaringia. Si la víctima era un hombre, en el glande y en el surco balano-prepucial, además de una prueba de embarazo o pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Continuamos con lo que viene siendo el peligro de contagio de enfermedades de transmisión sexual. ¿Y cómo se adquieren? Generalmente se adquieren por el contacto sexual, ya sea anal, oral o vaginal. Esto causado por diferentes agentes que causan las enfermedades de transmisión sexual, ya sean bacterias, virus o incluso parásitos. Estos pueden transmitirse de persona a persona, ya sea por el semen, por fluidos vaginales o por otros fluidos, como viene siendo la saliva, por ejemplo. O incluso también se pueden transmitir por la sangre. Uno de los ejemplos sería que una persona infectada le saquen sangre y la persona que sacó la sangre se pinche con la aguja que estaba infectada. Esto puede provocar que esa persona pudiera contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Por ejemplo, el VIH. En estos casos tenemos que hacer la exploración física en la zona oral, uretral, vaginal o anorrectal para comprobar si existe algún indicio de una posible enfermedad de transmisión sexual. Y si la tiene, ver en qué fase está la persona con esta enfermedad de transmisión sexual. O incluso si padece esa enfermedad de transmisión sexual recientemente o ya la tenía. Estos contagios se deben a intento de violación o incluso la violación misma. También puede ser que el acto sexual se haya realizado sin algún método de protección de barrera, como viene siendo el condón. En este último caso de la relación sexual sin condón, puede haber dos tipos de escenarios. Uno, el que la persona que está infectada sepa que está infectada de algunas enfermedades de transmisión sexual y no lo diga. O que esta persona infectada no sepa que está infectada, por lo que se le podría llamar un contagio inocente. O sea, la persona no sabe que está infectada y contagia a la otra. Y como aquí vemos una tabla de los diferentes agentes productores de estas enfermedades, estos son algunos. A continuación se les mostrarán unas imágenes de algunas enfermedades de transmisión sexual. Aquí tenemos la primera, que viene siendo el herpes. Existen dos tipos de herpes, el tipo 1 y el tipo 2. Lo que estamos viendo aquí es el tipo 2, que es más frecuente, la causa más frecuente de herpes genital. El tipo 1 es lo que comúnmente llamamos fuegos, o no sé si en algún otro lado lo conozcan diferente. Este tipo 1 también puede causar herpes genital.
En esta otra imagen tenemos la gonorrea, que se puede propagar por cualquier tipo de actividad sexual. Se puede contraer por contacto con la boca, la uretra, la vagina, el pene o el ano. Hay una mayor posibilidad de que se contraiga esta enfermedad por haber tenido múltiples parejas sexuales, porque su compañero sexual tuvo el antecedente de esta enfermedad. No utilizar condón, eso también es uno de los principales causas de una enfermedad de transmisión sexual, ya que el condón es un método de barrera que protege ante estas circunstancias. No tan solo la gonorrea, sino de otras enfermedades. En esta otra imagen tenemos la cándida, que esta viene siendo un hongo. Lo que este hongo va a causar es esa característica mancha blanca de la lengua, lo cual se puede diseminar hacia el esófago, o incluso llegar hasta el estómago. Esta infección también puede causar picazón o incluso erupciones cutáneas. Aquí tenemos lo que viene siendo el VPH o virus de papiloma humano, caracterizada por la gran cantidad de verrugas tanto en boca, manos y los genitales principalmente. En esta enfermedad tenemos dos clasificaciones, lo que viene siendo las de bajo riesgo y la de alto riesgo. Las de bajo riesgo generalmente causan las verrugas en los genitales. Y los de alto riesgo, aparte de las verrugas, pueden causar cáncer. En esta imagen se muestra lo que viene siendo el chancroide o chancro, como algunas personas lo conocen. Esta empieza como una protuberancia en los genitales o incluso en la zona anal. Estas protuberancias se convierten en úlceras con el paso del tiempo. Estas vienen siendo dolorosas, suaves, tienen los bordes claramente definidos, como se muestra en la imagen, y estas pueden sangrar muy fácilmente si tienen algún tipo de traumatismo. Aproximadamente la mitad de los hombres tan solo presentan una úlcera. En las mujeres a menudo se pueden presentar 4 o más úlceras. En los hombres, los lugares más comunes que se pueden encontrar vienen siendo el prepucio, el cuerpo del pene, la cabeza del pene o incluso la abertura del pene, o sea, que viene siendo empezando la uretra o incluso en el escroto. En las mujeres normalmente esto se va a encontrar en los labios externos de la vagina, que vienen siendo los labios mayores. También se pueden encontrar en los labios menores o incluso en el ano, como aquí podemos ver la imagen. Bien, ¿no? Mi nombre es Guido y yo les hablaré del tema de violencia familiar, que es un tipo de violencia que puede ocurrir en cualquier parte del mundo, independientemente del estatus socioeconómico de la familia, y que el victimario o la víctima puede ser cualquier integrante así mismo de la familia. Y bueno, para entender bien el tema hay que ver los distintos tipos de violencia, y el primero de ellos a tratar es la violencia al recién nacido. En esta encontré una frase muy buena que dice: cuando se habla de un ser humano recién nacido al que se le haya privado de la vida, ha de callarse la humanidad entera. Y bien, los tipos de violencia o subtipos dentro de este tipo de violencia al recién nacido son violencia contra la libertad reproductiva. Pues bien, en estos tipos se involucra tanto al personal de salubridad como a la unípara o multípara y al bebé recién nacido. Es decir, cualquiera de ellos puede ser víctima o victimario de este tipo de violencia. En el primero, que es la de libertad reproductiva, es cuando la mujer no tiene el derecho o la plenitud de decidir el número de partos y el periodo entre parto y parto en el que ella decida
por su cuenta tener un niño. En la violencia obstétrica se divide en física y psíquica. Pues bien, en este tipo de violencia es cuando se involucra pues el cuerpo en sí de la mujer, y en la física es cuando se abusa porque se utiliza de una manera muy brusca o indebida el cuerpo de la mujer. Y la psíquica es cuando se violenta de manera verbal, eh, tanto mental como emocionalmente. La violencia estructural es otro tipo de violencia en el cual se involucra el gobierno, porque en este tipo de violencia, si no se tienen los recursos necesarios para financiar el instrumental médico, o incluido la violencia institucional, no se puede llegar a ser víctima tanto el personal de salubridad como como la mujer y el niño. La violencia ante situaciones de integración del recién nacido en neonatología es cuando la mujer pues no tiene el derecho de ver a su niño, y también cuando omiten información necesaria que debe saber la madre al tener su niño. Y la violencia neonatal es un tipo de violencia más reciente en el que se describe que la violencia va encaminada de la madre al niño. En el síndrome del niño maltratado, que es otro tipo de violencia, se deben tomar varios factores etiopatogénicos de las víctimas, tanto de las víctimas como en los autores causantes de la violencia. En las víctimas se supone que se debe tomar en cuenta la edad, el sexo y otro tipo de circunstancias, mientras tanto que en el otro se debe tomar el sujeto activo, es decir, el tipo de persona, tanto sexo también de la persona, el estatus social y características psicológicas, porque puede ser que por algún tipo de trastorno psicológico esta persona esté causándole daño al niño de 2 a 17 años. Pues bien, en este tipo de síndrome se considera la violencia química, la falta de cuidados, el abuso sexual, el maltrato emocional, el síndrome de Münchhausen por poderes. Bueno, esto es menos entendible porque es un tipo de violencia en el que la madre insinúa que el niño tiene una enfermedad, pero en realidad no padece de nada, y lo que puede hacer que se gaste instrumental médico o también en estudios de imagen, en estudios imagenológicos. Y bien, la violencia física también. Bien, y continuando con los tipos de violencia, existe también la violencia contra la mujer, que según la Ley de Protección Integral a las Mujeres es toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad e integridad tanto física como psicológica y sexual, la economía o patrimonial de las mujeres, así como su seguridad. Pues bien, los tipos de violencia que pueden tener las mujeres o de las cuales pueden padecer son en el ámbito de la pareja, que es uno de los más comunes, dentro de la familia, en la comunidad, eh, cometida o tolerada por el Estado, y en conflictos armados. Y la ONU demostró en el 2018 que 41.3% de las mujeres en México ha sido víctima de violencia sexual, mientras que 6 de cada 10 mujeres han enfrentado una incidencia de violencia, y en casos extremos son asesinadas 9 mujeres al día. Y esto pues afecta a la integridad mental, física, sexual y por ende la reproductiva de las mujeres, provocando así el incremento de mayor riesgo de contraer VIH. También
existe el infanticidio femenino, que es el abuso sexual de las niñas pues en el hogar, eso es más común en el hogar. Ablación o mutilación genital, en el matrimonio precoz o forzado, violencia ejercida por otros miembros de la familia también, y pues la violencia cometida contra las trabajadoras domésticas como las amas de casa. Y el feminicidio, pues se considera feminicidio todo acto que prive la vida de una mujer, incluyendo pues el género, en el que pues es más común que el hombre cometa este tipo de, bueno, acto, y la víctima además presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, además de que se le hayan infligido lesiones o mutilaciones antes de la muerte o posterior a esta, y además que se hayan cometido actos de necrofilia. Incluso post-mortem tienen derechos las mujeres, como cualquier otro ser vivo. O que la víctima, en este caso la mujer, pues haya sido incomunicada pocas horas antes, o el tiempo que haya sido antes de la privación de su vida, y el cuerpo de la víctima sea expuesto además o exhibido en un lugar público. El maltrato geriátrico es otro tipo u otra clasificación de violencia familiar. Bueno, pues esta no es tan común, pero el maltrato geriátrico es cualquier maltrato por omisión cuando no se proporcionan los cuidados que necesita, o el afecto, o incluso la compañía. Entonces cualquier persona que viva con una persona de la tercera edad y no lo atienda se considera pues algún tipo de maltrato. También depende de si son tipo de maltrato físico o mental, que incluiría el maltrato verbal. Y por último, el maltrato conyugal. Bueno, este consiste principalmente en el maltrato de pareja, pero es muy poco común que la mujer maltrate al hombre. En este caso solamente un 2% probable. El resto pues es del hombre a la mujer, y este consta de 4 fases. La fase de calma, que es cuando no la mujer pues obedece las órdenes del agresor. La fase de acumulación de tensión, que es cuando ya está siendo insoportable el no atenderla por el arbitrio del agresor. La fase de explosión, que es cuando ya se agreden, o uno u otro o ambos. Y la fase de luna de miel, que es cuando se reconcilia el agresor con la víctima. Ok, vamos a proseguir con incesto. La mayoría de las relaciones de incesto, a diferencia de cómo se cree, es por personas heterosexuales y no por homosexuales. Es más raro en personas homosexuales. Cuando esto ocurre en una relación de padre e hija, la mediana de edad del padre oscila entre los 30 y los 45 años de edad, mientras que la edad de la hija es de los 5 a los 14 años. Usualmente el padre suele elegir a la hija mayor, pero no se descarta la opción de que prosiga con las demás hermanas. Proseguimos con las penas del acto. El tiempo va a depender de las características con que se haya llevado a cabo, y por lo tanto va a depender de si hubo violencia o no. En el caso de que haya violencia, puede ser desde una reclusión criminal hasta perpetua. Según la edad, va a haber una pena de 10 a 20 años si el niño es menor a 15 años, una pena de 5 a 10 años si la víctima es mayor a 15 años, y cabe destacar que
cuando hay una relación incestuosa sin violencia en una relación de padre a hija y esta es mayor de 21 años, no va a haber delito. Proseguimos con el estupro. El estupro es el acceso carnal que se da mediante la seducción con engaños a una mujer que es casta y su edad va a oscilar entre los 12 y los 18 años de edad. No puede ser menor de 12, pero tampoco puede ser mayor de 18. En los aspectos médico-legales, el objetivo que este tiene es diagnosticar el acceso carnal reciente, el cómo fue realizado y el diagnóstico del acusado con el hecho. Para esto, el procedimiento va a ser un examen de la víctima, un examen del acusado y un examen del escenario en donde fue llevado a cabo. Pasamos al tema del aborto, el cual es un tema que ha llevado mucho revuelo últimamente y es un delito muy frecuente que puede ser llevado a cabo tanto por causas económicas como presiones sociales. Para esto se debe investigar si fue la mujer quien lo hizo o si fue algún extraño, ya sea con o sin su consentimiento. Como ya lo había mencionado, cuando es una persona extraña, puede ser por tres formas. Puede ser que no haya habido consentimiento de la madre, o que haya habido consentimiento, pero que lo haya obtenido con violencia, o también pues que obviamente hubiera habido consentimiento de la mujer. Los medios para producirlo, vamos a hablar de los más conocidos o de los más conocidos, dentro de los cuales está el enema de líquidos calientes, los traumatismos abdominales, los masajes uterinos, los cuales son con el fin de relajar el útero, la compresión abdominal, las duchas calientes, que al igual que los enemas calientes, ya se comprobó que no tiene como buena efectividad. O sea, eso se usaba como antes, pero ya no. Y los medios tóxicos, los cuales pues puede ser el uso de pastillas. Continuando con el aspecto legal, la mayoría de los artículos que vienen en esta parte fueron tomados del Código Penal de Jalisco y alguno que otro del Código Penal Federal. Tenemos que en el Código Penal de Jalisco, en el título 11º de los delitos contra la seguridad y la libertad sexual, tenemos el hostigamiento y el acoso sexual. Aquí tenemos el artículo 176 bis, en el cual nos muestra tanto el acoso como el hostigamiento sexual. Aquí nos habla primeramente sobre el hostigamiento sexual, el cual nos dice que el que cause hostigamiento sexual con fines lascivos u hostigue sexualmente a otra persona sin importar el sexo, validándose por su posición jerárquica o de poder, se le impondrá de 2 a 4 años de prisión. En el acoso sexual nos habla de que a quien cometa acoso sexual con fines lascivos a otra persona sin importar el sexo, tendrá una pena de 1 a 4 años, y si el acosador fuera un servidor público, aparte de la sanción de 1 a 4 años de prisión, se le destituirá de su cargo y únicamente lo podrá demandar la persona que fue agredida u ofendida, salvo que sea una persona incapaz o una persona menor de edad. Ahí tienen que entrar los padres o los tutores a meter mano en el asunto. Proseguimos con lo que viene siendo el incesto, el cual esta parte fue tomada del Código Penal Federal, del título 15º de delitos contra la libertad y el desarrollo psicosexual. En el artículo 272 nos habla que se le impondrá de 1 a 6 años de prisión el delito de incesto cuando el ascendiente tenga relaciones sexuales con sus descendientes, siempre y cuando estos últimos sean mayores de edad.
Cuando la víctima sea menor de edad, la conducta será tomada como violación. En este también se tiene como una discusión sobre si también podría ser violación. También se toma en consideración para que sea una violación, como lo anteriormente se dijo, que igual si hubo agresión sobre la persona ofendida, o sea, en este caso viene siendo los descendientes normalmente, para que éste se le aplique como violación. En la parte de estupro, en el Código Penal de Jalisco está derogado, por lo cual nos vamos a basar en el Código Penal Federal. Cuando se habla de derogado, es cuando una ley se anuló. Aquí en el Código Penal Federal, en el título igual, 15º, de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, nos habla de 3 artículos, el 261, 262 y 263, en el cual nos hablan de... En el artículo 261 nos habla de que a quien cometa delito de abuso sexual contra una persona menor de 18 años o persona que no tenga capacidad de comprender el significado de todo este hecho, o aún con el consentimiento de la otra persona, o sea, la persona afectada, se le impondrá una pena de 6 a 13 años de prisión y hasta 500 días de multa. Si esta se hiciera con el uso de violencia, la pena se aumenta a una mitad de su mínimo máximo. En el artículo 262 nos habla de que a la persona que tenga cúpulas con una persona mayor de 15 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento a través del engaño, se le aplicará al menos de 3 meses a 4 años de prisión. En el artículo 263 nos habla que, tomando en cuenta el artículo anterior, el 262, no se procederá contra el sujeto activo, sino por la queja del ofendido o de sus representantes. O sea que estas dos partes pueden actuar sobre la persona que hizo la violación de estos artículos. Prosiguiendo con el peligro de contagio de enfermedades de transmisión sexual, del Código Penal Federal, del libro segundo, del título séptimo, delitos contra la salud, capítulo 2, del peligro de contagio. Aquí se nos expone el artículo 119 bis, el cual nos dice: el que a sabiendas de que está enfermo de algún mal venéreo u otra enfermedad grave en un periodo infectante, ponga el peligro en contagio de salud con otros. Esto viene siendo por relaciones sexuales u otro medio transmisible. Este será sancionado de 3 días a 3 años de prisión hasta 40 días de multa. Si esta enfermedad que padeciera fuera incurable, se le impondrá una pena de 6 meses a 5 años de prisión. Cuando se trate del cónyuge o concubina también, solo podrá procederse por querella del ofendido. La querella es la acusación de un juez. Continuando con el tema del aborto, en el Código Penal de Jalisco, en el capítulo 8, llamado aborto, tenemos que en el artículo 227 nos habla de lo que viene siendo el aborto. En el artículo 228 nos habla sobre las diferentes penas que tiene el aborto, dependiendo de la circunstancia. Empezando, tenemos que se le impondrá de 4 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure el aborto o consienta a la otra persona de hacerla abortar. Con este fin, dentro de los primeros 5 meses del embarazo. Si el aborto se efectúa después de los primeros 5 meses de embarazo, se le duplicará la pena. La misma sanción se le impondrá a quien haga abortar a una mujer a solicitud de esta, siempre y cuando no se trate de un aborto habitual o de persona ya condenada por el aborto, pues en tal caso sería de 2 a 5 años de prisión. Cuando faltare el consentimiento de la mujer, se le impondrá
de una pena de 3 a 6 años de prisión. Y si hay violencia física o moral, esta será de 4 a 6 años de prisión. En el siguiente punto nos habla sobre quien cause el aborto, sea el médico cirujano, un pasante o un estudiante de medicina. También puede ser la partera, la comadrona o el enfermero. Además de las sanciones que les corresponden, se les suspenderá de 1 a 5 años su ejercicio de su profesión u otro oficio o actividad que le corresponda. Tratándose de las sanciones que refiere este artículo, a la mujer que voluntariamente procure el aborto o consienta a otra persona a abortar, un juez sustituirá el tratamiento por un tratamiento médico integral. O sea que en todo este caso el juez impondrá al médico a que se pueda realizar el aborto. Esto hace el juez para principalmente proteger a las mujeres sobre los riesgos que conlleva el aborto, que es mejor que lo haga un médico a que lo haga una persona externa al ámbito de la salud. O incluso en el ámbito de la salud, pero corre más riesgo en mortalidad, ya que posiblemente no se tengan los instrumentos o incluso las áreas acondicionadas para que se lleve a cabo el aborto, por lo cual es mejor que el juez imponga al médico y que no se realice a exterior de los servicios de salud. ¿Y por qué es acusado el médico, el pasante, el estudiante de medicina, la partera, comadrona o el enfermero de que se lleve a cabo el aborto? Simplemente porque cualquier persona externa no puede obligar a la mujer embarazada a que conlleve un aborto. Esa sería la misma decisión de la mujer, a no ser de que su vida corra en riesgo y el médico le recomiende el aborto, ya que en ciertas circunstancias la vida de la mujer peligra y es mejor que se realice el aborto. En el artículo 229 nos habla que no es punible, o sea que no merece castigo, el aborto culposo por la mujer embarazada, ni cuando el embarazo sea resultado de una violación. Tampoco será cuando, al no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro su vida o tenga un gran daño a su salud. Esto al juicio del médico que lo asista, oyendo directamente del médico o incluso con la ayuda de otro médico especializado sobre los riesgos que tiene el no poder, practicarse el aborto cuando esté en peligro la vida de la madre. Continuando con la violencia familiar, aquí tenemos que el infanticidio fue derogado. Ahora se toma más como parricidio o incluso el homicidio. En el Código Penal de Jalisco tenemos que en el capítulo 10 tenemos el feminicidio. En el artículo 232-bis nos habla que se le impondrá una pena de 25 a 45 años de prisión a la persona que cometa el delito de feminicidio. Esto abarca los siguientes puntos, que son del 1 al 11. Hablando general, es aquel que cometa el acto de feminicidio desde una humillación hasta en el caso más extremo, que es privarle la vida a la mujer. Dentro de estos puntos, igual también se habla sobre el odio hacia la mujer, o sea que exprese su odio hacia la mujer. En esto igual normalmente se implican las cuestiones jerárquicas y el poder que tiene pues una persona sobre otra, en este caso sobre las mujeres. Normalmente el feminicidio es causado del hombre hacia la mujer, aunque no se excluye la posibilidad de que esto también sea de mujer a mujer. Continuando con el Código Penal de Jalisco en el título 12 de delitos contra la libertad del orden de la familia, en el capítulo 1 tenemos de la violencia intrafamiliar.
En el artículo 176 o tercero, comete el delito de violencia intrafamiliar quien infiera maltrato en contra de uno o varios miembros de su familia, esto ya sean padre, madre, hermanos, abuelos, llevando una línea sanguínea o incluso a los hijos adoptados o hijos, hermanos adoptados. Esto se entiende como el acto o omisión que cause un deterioro de la integridad física o psicológica de la persona afectada. También como que sea afectada su libertad sexual, independientemente de que se cometa otro delito. Al que causó este delito se le impondrán de 6 meses a 4 años de prisión. Además, esta se le impondrá el juicio a un juez, el cual dará la pena, aparte de la pena de cárcel, otro tipo de penas que viene siendo que se le quite, ejemplo, la custodia del hijo o la prohibición de ir a un lugar determinado o estar alejado de la persona a tantos metros. Por ejemplo, si residía con él o con ella, se le puede aplicar la sanción de que se vaya de ese lugar. Esto va a depender de la valoración del juez. Se equipará a la violencia intrafamiliar el maltrato, obviamente, a quien también agreda o interfiera en contra de su tutor, pupilo, amacia o macio, que esto viene siendo el amante, un amante pero que no está casado. También incluido los hijos de los amantes que tenga. Igual como le había dicho, en el que habite en el domicilio del agresor o de la persona a quien fue agredida, se deba dar cuidado o protección. Igual, la pena es la misma de 6 meses a 4 años de prisión. Y por último tenemos el parricidio, que viene en el capítulo 5 del Código Penal de Jalisco. En el artículo 223 se nos expone que se le impondrá de una pena de 25 a 45 años de prisión al que dolosamente prive de la vida al cónyuge o a cualquier ascendiente o descendiente de consanguíneo en línea recta o colateral, o sea, viene siendo hijos o incluso padres, o de la línea colateral que viene siendo hermanos o tíos, hasta en 4º grado, siendo hermanos, concubinas o concubino, e incluso los hijos que son adoptados, sabiendo el delincuente de esta relación. Y fin, denle like y pónganos 100.